Bueno, buenas tardecitas, noches a todos y a todas. Gracias a Laura y a Arturo por acompañar en la mesa. Y bueno, y muchas gracias por la invitación, porque sé que producir un documento de esta naturaleza lleva trabajo, lleva esfuerzo, discusiones, acuerdos, desacuerdos, así que gracias por la invitación en este momento de poder celebrar que se llega a un producto como este. Yo voy a separar, como bien decía Laura, cuando me invitaron, la idea era hacer como un paneo general de la presentación del documento, así que yo lo voy a separar en tres partes. Uno tiene que ver con la relevancia de la temática, la otra con el protocolo en sí. No voy a hacer el repaso por los distintos capítulos porque el doctor ya hizo referencia, y la tercera parte me voy a detener en qué exige, o sea, el día después que tenemos la publicación, ¿no? Porque cuando uno llegó hasta acá dice llegamos, pero en realidad llegamos a la largada de vuelta. Entonces voy a ir como por esos, rondando por esos tres caminos. Lo primero que quería plantear sobre la temática en sí es que llegar a un documento de esta naturaleza exige primero incomodarse con que existe el tema. Como bien decía el doctor, esto no es un tema que a uno se le ocurre, es un tema que tiene evidencia, que tiene investigaciones, que tiene normativa internacional y nacional, que nos pone sobre la mesa que la temática del acoso sexual, como una de las manifestaciones de la violencia sexual y de la violencia basada en género y generaciones, existe en los distintos ámbitos donde convivimos las personas. En el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario. Exige incomodarse, exige reconocer que en los espacios educativos y laborales convivimos con esta temática, y lo que me parece como un valor agregado de tener un documento que lo pone en letra y en papel es que implica hacerse cargo, porque puedo reconocer que existe el problema, pero puedo decir que lo resuelva otro, acá no hay directivas, cuando explota la bomba no sabemos para dónde correr, y entonces se generan procesos que revictimizan más a las víctimas, que empoderan más a los que en algún momento generan una situación de acoso y queda impune en el ámbito que se dé. Entonces, por eso tiene ese valor agregado, porque al estar escrito, al haber acuerdos, implica que hay que hacerse cargo, ¿no? Desde el lugar que nos toque. Entonces creo que por ahí hay una parte que tiene que ver con el valor agregado de que, además de reconocerlo, esté en un documento escrito. Lo otro es sobre la temática en sí. El acoso sexual, como decía recién, es una de las manifestaciones de la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual me parece que es importante discriminar lo que tiene que ver con lo que se da cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, o cuando las víctimas son adultas. Creo que ahí va a haber un desafío, y me voy al día después, a que los colectivos docentes y los funcionarios de cada comunidad educativa van a tener que trabajar sobre cómo aterrizar este protocolo, diferenciando qué acciones, y ahora vamos a ir viendo en cada una de las acciones, tengo que buscar las mejores estrategias para niños en etapa escolar, adolescentes, jóvenes y adultos, porque voy a requerir un acercamiento diferenciado. Voy a requerir, por ejemplo, mecanismos diferentes para que la información sobre que existe este problema y que esta comunidad educativa se hace cargo de dar una respuesta, va a ser bien diferente cómo se lo comunico a un niño de edad escolar que a un joven que en la comunidad o en el colectivo de los funcionarios. Entonces, me parece que ahí es importante poder hacernos la pregunta de, yo decía recién, bueno, incomodarnos y reconocer que el problema existe. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta de ¿qué hace invisible a la violencia sexual? Hace invisible a la violencia sexual, que es una de las manifestaciones de violencia que se da en la intimidad,
que se da sin testigos, que en general tiene que ver con relaciones de abuso de poder por distintas dimensiones que se dé esa relación, y en la que es algo más íntimo, ¿no? De repente la violencia física es más visible, ¿no? El insulto es más visible. Ahora, las situaciones de violencia sexual en general son situaciones en las que no hay testigos, se da de manera más, en general no hay testigos, y en general se da en ámbitos, hoy tenemos dentro de la comunidad educativa, se puede dar en ámbitos físicos, presenciales, o en ámbitos virtuales. Entonces, eso nos exige también un doble desafío de poder pensar estrategias diferenciales para estar alerta, para prevenir y para abordar. Cuando decimos que lo hace invisible esa modalidad que tiene la violencia sexual, que en las víctimas les lleva a que le dé vergüenza, culpa, a que en general el relato es tardío y confuso, porque está la ambivalencia en la que siempre aparece esto de si hubo consentimiento o no hubo consentimiento, si quiso, si no quiso. Se impone muchas veces el relato de quien generó la situación de acoso o de abuso, y eso hace que la víctima se retraiga y que le cueste decirlo, porque incluso en algunos casos lo que sostiene esa situación de violencia y de acoso es el propio relato de quien abusa de su lugar de poder, con el argumento de nadie te va a creer, ¿no? Entonces, en esto es lo que hace que se naturalice, que se invisibilice y que las víctimas decidan, mejor no lo cuento porque si no se va a generar un problema mayor o voy a tener un problema mayor, ¿no? En general, cuando las víctimas, en esto que decía, que son relatos tardíos, a veces confusos, muchas veces dicen, no lo quise decir antes porque, y hay distintos tipos de argumentos. Y en esto lo que hay que considerar es que una persona que es víctima de un delito sexual lo va a poder contar cuando tenga las herramientas para poderlo contar, no cuando nosotros lo exigimos o queremos que lo cuente, ¿sí? Entonces, en eso creo que no es menor lo que han insistido tanto Laura como Arturo de la formación en estos temas, de poder comprender cómo es la dinámica de una situación de acoso, tanto para poder comprender a la víctima como para poder generar las mejores garantías para aquella persona que es acusada de esta situación, porque en la comunidad educativa conviven las dos personas. Entonces, por eso es tan importante tener un procedimiento que dé las garantías para cómo actuar frente a esto, porque muchas veces también es lo que hace invisible el tema y la imposibilidad de actuar, que no se tenga claro, y por no querer lesionar derechos de otros se dice no, mejor no hacemos nada, o no se dice pero se deja que pase el tiempo, ¿no? Y esto en general son situaciones que generan mucho daño, no solo a las personas implicadas, a toda la comunidad educativa, ¿no? Una autora argentina, Cristina Rabasola, que trabaja mucho sobre los temas de violencia, dice, para que existan situaciones abusivas, tiene que existir quien abusa del lugar de poder, quien es víctima de ese abuso del lugar de poder y los terceros. Los terceros no solo las personas, sino los contextos como terceros. Y en los ámbitos educativos, el clima educativo como tercero, como parte del entorno donde se pueden producir estas situaciones, es clave para perpetuar, para silenciar o para develar e intervenir e interrumpir. Pero eso tiene que ver con las herramientas que tengan las personas que son parte de ese contexto. Lo otro que quería plantear sobre la temática es que dentro de esto de qué es lo que lo hace invisible, también tiene que ver con los sistemas de creencias que ubican, que tanto la familia como los sistemas educativos y algunos otros espacios que socialmente tienen el atributo del cuidado y la protección, muchas veces nos hacen
que quedemos ciegos por el prejuicio de que en esos espacios es imposible que pase, ¿no? Entonces, poder también estar alertas a que estas situaciones suceden en todos los espacios, todos los contextos, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los niveles socioculturales. En esto yo siempre insisto que nuestros prejuicios no nos dejen ciegos de poder ver las situaciones que existen en algunos lugares, a veces porque decimos, no, acá no puede estar pasando. Y el otro extremo tampoco es adecuado, pensar que todo lo que vemos tiene que ver con acoso o con violencia. Por eso es tan importante tener un procedimiento que dé garantías también a la hora de la detección acorde a los indicadores que vemos y que nos permita discutir en el colectivo de los funcionarios, de los docentes, de las familias, si estas situaciones ameritan una intervención de este tipo o de otro, ¿no? Eso como con respecto a la temática. Con respecto al protocolo, yo siempre tengo un dicho, me ha tocado participar en la elaboración de protocolos y siempre digo que los protocolos no deben inhibir el pensamiento. ¿Por qué? Porque no son recetas, no nos va a decir frente a cada caso qué tenemos que hacer. Son orientaciones generales que para que funcione, y me voy al día después, exige que cada comunidad educativa se siente con estas orientaciones y las aterrice en el contexto de cada comunidad educativa, con las características que tiene ese edificio concreto, con esos funcionarios concretos, con esas características concretas de ese alumnado y de esas familias, ¿no? Entonces, eso va a requerir que el solo hecho de tener que repensar cómo aterrizamos esto a esta institución particular, se incomoden los prejuicios, las creencias y se tenga que ingresar en una zona de discutir qué entendemos por acoso sexual, qué no entendemos, recurrir a la evidencia que existe y no solo a nuestras creencias, recurrir a la bibliografía, a los datos que existen en nuestro país y en la región, y eso nos va a poder permitir en esa comunidad educativa avanzar en los procedimientos. En los procedimientos que yo me quedo como con tres grandes bloques. El primero, que insisto que en el ámbito educativo entiendo que es el más relevante, que es la prevención. Generar climas educativos, humanizados, que respeten los derechos humanos, que informen a todos los integrantes de la comunidad educativa sobre cómo suceden las situaciones de violencia, dónde existen, por qué se dan, discutirlas, poder hablar del tema, eso ya genera mecanismos de protección. Genera mecanismos de protección para poder solicitar ayuda tanto a las personas que se identifican como víctimas como a aquellas personas que se identifican como ofensoras. Pero si se puede hablar del tema sin culpabilizar, sin juzgar, porque la comunidad educativa tiene por objetivo la educación y tenemos que poder incluir como proyecto de centro y como posibilidad de trabajarlo día a día la prevención de la violencia y la promoción del buen trato. Si incorporamos eso, nos va a abrir también una puerta a el segundo nivel. Tenemos el nivel de la prevención y la información y la formación, que ese es un nivel, y el otro nivel tiene que ver con la detección y el abordaje cuando la situación ya sucedió, cuando llegamos tarde a prevenir que sucediera, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el abordaje de cuando ya sucedieron las situaciones, es muy importante la información sobre los procedimientos, sobre las garantías que van a tener todas las personas involucradas, y hay un espacio clave, que recién lo mencionaba el doctor, que es la creación de la comisión que prevé el protocolo. Esa comisión que coincido en la idoneidad de las personas, porque acá no se va a tratar de juzgar en base a las creencias, a las percepciones,
ni siquiera las convicciones morales o éticas que uno pueda tener. Implica revisar hechos, saber que las personas puedan presentar los hechos que están denunciando, hay plazos establecidos para que la persona denunciada pueda también hacer sus descargos, y eso se tendrá que analizar en base a la objetividad con respecto a los hechos que sucedieron y al conocimiento o no que se tenga de las personas. Y eso creo que es una exigencia para las comunidades educativas que va a implicar la formación de las personas que lo integren y también la revisión constante, ¿no? Esto que por ahí se habla de la evaluación, que va a haber una comisión que va a ir evaluando la implementación del protocolo, eso es fundamental porque a veces, sin duda, el aplicar este protocolo no va a implicar solo buenas prácticas. Aplicarlo va a hacer un camino de aprendizaje y en ese camino de aprendizaje hay que estar dispuestos a poder dejarse permear en esto de decir, bueno, hay cosas que las dijimos que las íbamos a hacer de esta manera, pero si no salieron hay que cambiarlas, ¿no? Porque acá estamos hablando de que son procedimientos que tienen que generar garantías y reparación, ¿no? Y en los casos que se requieran sanciones está estipulado y posibilidades de que eso se repare a las víctimas. Si generamos procedimientos que por el contrario implican la revictimización o que se generen procesos sin garantías, eso va a replegar 15 casilleros para atrás lo que avanzamos en poder generar un documento de esta naturaleza y procedimientos de esta naturaleza. Lo digo porque me parece que muchas veces puede existir ese miedo de decir, bueno, vamos a ir por este camino, ¿quién lo va a hacer? Son experiencias que en distintos sectores, instituciones y en muchos países funcionan, que permiten prevenir y mitigar las situaciones de acoso sexual y que por sobre todas las cosas a las personas que son víctimas les permite tener un camino claro en el pedido de ayuda. Y que, como decía también el doctor, en aquellos casos que la comisión entienda que existen elementos como para judicializarlo, también genera garantías a todas las partes, incluida la propia institución por los procedimientos que realizó antes con celeridad, claridad y amparado en un protocolo. No es porque a alguien se le ocurrió hacerlo de esta manera y a otro de otra manera. Entonces, por ahí me parece que esa parte es importante. Y dentro de lo que tiene que ver con la prevención y el abordaje, en esto del día después, ahí me parecía que había como dos líneas bien definidas. Una que tiene que ver con el aterrizaje y que ese aterrizaje del protocolo en cada comunidad educativa involucre a todos los actores de la comunidad educativa. Es muy importante en esto de poder pensar cómo involucrar a los niños, a los adolescentes y a las familias que conozcan los instrumentos y que sepan que existen y cómo se van a aplicar. Porque eso también es parte del acceso y de las garantías para todas las partes. Y por último, y para terminar, me parece que la elaboración de un documento como este y su aplicabilidad en cada comunidad educativa es un paso más en una posición ética y pedagógica frente a vulneraciones de derechos humanos que implican las situaciones de violencia sexual y de acoso sexual cuando se dan en el ámbito educativo y laboral. Así que, felicitarlos y que estoy a las órdenes para lo que pueda aportar.